Marco Antonio Rivera. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto, buenos días. Gracias por el tiempo y este contacto con la red Pío 12. Me corrijo, José Antonio Rivera. Qué gusto, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer estar en Radio Pío 12, a las órdenes. Bien, doctor, a ver, de inicio, una sala desde Potosí resuelve, no sé si se puede decir así, resuelve que es legal y conveniente el cese del mandato de los magistrados prorrogados. ¿Resuelve así? Bueno, lo que resuelve la Sala Constitucional es el inmediato cese de funciones que estaban usurpando los 5 ciudadanos en el Tribunal Constitucional. En realidad, desde mi punto de vista, ni siquiera era necesaria esa acción, sino que el Estado, a través de la policía, debería, con el Ministerio Público, hacer una intervención directa porque de manera reiterada y sistemática estos ciudadanos estaban cometiendo el delito de usurpación de funciones y el día lunes en la noche expidieron un auto constitucional 0032-2025 en el que estaban amenazando a los jueces y salas constitucionales si recibían, les instruían que no acepten ni admitan ninguna acción en contra de ellos, y si admiten y resuelven, los iban a mandar al Ministerio Público. Ese era un delito flagrante de resolución contraria a la Constitución, de usurpación de funciones, y deberían sacarlos con la policía. Pero en la acción de acción popular que se tramitó en la Sala Constitucional de la ciudad de Potosí, a media audiencia, estos ciudadanos, a través del asesor legal del Tribunal Constitucional, dieron a conocer otro auto constitucional contrario a la Constitución, el número 0087-2025, que lleva la fecha de 24 de noviembre, donde disponen la finalización de su prórroga, que se hará efectiva, dicen, en 10 días siguientes a la última notificación a realizarse con ese auto los órganos de poder, lo que podría convertirse en 30 días, y además declaran vigentes y válidas todos los actos y las decisiones que tomaron. Esa nuevamente es una resolución contraria a la Constitución, y su defensa pidió que se deniegue la tutela demandada, la protección demandada, porque cesó el aparente hecho ilícito. La Sala Constitucional, obrando correctamente, lo que ha dispuesto es la cesación inmediata de funciones de estos ciudadanos que estaban usurpando, de manera que esa sentencia debe ser de cumplimiento obligatorio e inmediato. El que se resiste comete delito. Entonces, con conocimiento de esto, ya los 4 magistrados que han sido electos en las elecciones judiciales del 2024 han asumido las funciones, han elegido su presidenta en la magistrada Prudencio, y están desempeñando sus funciones como debe ser. Ahora, doctor, esta acción del juez de Potosí es una acción, bueno, nos parece primero valiente, porque había amenaza contra los jueces. ¿Particular lo que hizo el juez en Potosí, o cualquier otro lo hubiera podido llevar adelante? En un Estado de Derecho cualquiera juez competente debió hacerlo, pero hay denuncias de que hay consorcios de jueces, de magistrados, que el que usurpaba funciones de presidente del Tribunal Constitucional, ciudadano Hurtado, tenía nexos y controlaba muchas salas constitucionales. Hay que recordar que ellos, usurpando funciones, participaron en la sala plena conjunta con el Tribunal Supremo de Justicia para designar vocales de las salas constitucionales. Decisión que debe ser revisada, porque están viciadas de nulidad, designaciones están viciadas de nulidad por usurpación de funciones de estos ciudadanos. Entonces, ellos tenían controladas muchas salas, muchos juzgados, los amenazaban, por lo que ninguna autoridad se animaba a conocer. Es más, ellos promovían acciones para blindarse, y ayer se denunció en plena audiencia que esta acción tenía ese propósito, pero la sala actuó en derecho,
actuó correctamente y emitió la resolución que todos conocemos y que por fin ha liberado al Tribunal Constitucional de estos 5 ciudadanos que lo tenían secuestrado, que marginaban a los magistrados legalmente electos, que les impedían desempeñar correctamente sus funciones. Mire usted que nos hicieron creer que se quedaban para evitar la retardación de justicia, porque iba a existir vacío de poder, y sin embargo, según informes del Tribunal Constitucional, han dejado 17.900 causas, expedientes sin resolver, acumulados. Hay expedientes que están esperando turno para sorteo y resolución por más de 3 años, lo cual es inconcebible en un Estado de Derecho. Tremendo, más de 17.000 casos, procesos pendientes. Bueno, muchos no han trabajado, que digamos, entonces, ¿no? Doctor, ¿es posible en contra del juez que emitió esta sentencia allá en Potosí algún tipo de proceso en su contra, algún tipo de, no sé, alguien que se anime de repente? Siempre hay, nos enteramos más tarde que, le habían seguido un proceso. ¿Es posible algo en su contra? No, al contrario, ellos han obrado en derecho, por lo que no hay proceso alguno que iniciar. Contra quienes se tienen que iniciar procesos es contra estos 5 ciudadanos. Primero, hay que recordar que las 2 magistradas actuales, la magistrada Prudencio y Vilca, presentaron una denuncia ante el fiscal de materia en Sucre por los delitos de acoso político, que las acusaban, y 2 por falsedad ideológica, porque estos ciudadanos se acostumbraban a sacar una sentencia hoy día, pero le ponían una fecha de hace 2 años atrás, como si hace 2 años hubiesen dictado, porque no trabajaban. Quienes redactaban la sentencia eran sus letrados. Entonces, por estas razones presentaron la ley, que sí que se ha admitido y está en curso de trámite. Y ahora, lo que tiene que hacer el Ministerio Público de oficio habrá abrir proceso penal contra estos 5 ciudadanos por los delitos de usurpación de funciones, porque su mandato feneció el 31 de diciembre, por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, como esa declaración constitucional 0049-2023, por el que, juzgando en causa propia, se han prorrogado el mandato. Hay una serie de autos constitucionales, hay muchísimas sentencias que infringen la Constitución, por lo tanto son contrarias a la Constitución, y eso es un delito. Por el delito de prevaricato, porque estos ciudadanos, al emitir esa sentencia 0770-2024, por el que dejaron sin efecto las elecciones judiciales para magistrados del Tribunal Supremo Constitucional en 5 departamentos y para el Tribunal Supremo en 2 departamentos, han causado graves daños económicos al Estado. Entonces se tiene que instaurar acciones penales. Bien. Doctor, yo decía si hubiera la posibilidad de un proceso en contra del juez, porque de repente esta era la amenaza, ¿no? Procesos en su contra y ese tipo de cosas. Qué bueno que usted nos aclara que no es posible, en todo caso, que quede exento de algún tipo de acoso luego el juez, luego de obrar en esta forma. Ahora, hemos conocido en las últimas horas, doctor, también que hay mandamientos de aprehensión contra los 5 magistrados autoprorrogados. Y se dice también que esto es producto de un juez en La Guardia. ¿Cuánto de esto que está pasando es correcto? Un poco hablando de lo que siempre se ha reclamado, el debido proceso, el que se cumplan los requisitos, los pasos que deben de seguirse en función también de los procesos que hay en contra de alguien. ¿Esto está en el marco de lo digamos, correcto o no? No, hay una incorrección. En primer lugar, hay que aclarar que esos mandamientos de aprehensión ha expedido un juez de La Guardia dentro de una acción popular. Y en acción popular no pueden expedir mandamientos, simplemente se notifica a la autoridad o persona accionada, demandada, para que comparezca a la audiencia a prestar informe. Si la persona no comparece, la audiencia no se suspende, se realiza en ausencia de esa persona accionada y no tiene que declararse la rebeldía. Por lo tanto, es incorrecto. Desde mi punto de vista, lo que ha hecho el juez de La Guardia es un exceso de poder.
porque no es dentro de una demanda penal que ha expedido estos mandamientos, sino dentro de una acción popular que él llama transversa. Por lo tanto, eso hay que dejar en claro, porque si estamos en Estado de Derecho y vamos a exigir al resto que cumplan la norma, nosotros tenemos que dar ejemplo de cumplir la norma. Pero claro. En este caso, ahora no se trata de que una vez que han salido se cobre revancha y venganza y se los lleve a la cárcel sin el debido proceso, porque la Constitución resguarda los derechos de una persona que haya cometido delito. Para mandar a la cárcel previamente se lo tiene que oír y juzgar ante un juzgado natural, competente, independiente e imparcialidad. Entonces, acá hay una crisis judicial. Parte de esa ha sido la crisis en la justicia constitucional. Hay que enfrentar eso, hay que determinar responsabilidades, hay que sancionar, porque si no se va a seguir repitiendo esta ola de arbitrariedades, pero hay que sancionar con un debido proceso, respetando sus derechos y sus garantías. Doctor, esto que le voy a preguntar y ya es una cuestión que de repente apelo yo a su experiencia, pero además también esto que siempre nos ha mostrado, esta intención de que la justicia en nuestro país sea igual para todos. ¿Es difícil impartir justicia basándose en los reglamentos, las normas? Porque de un lado hacen injusticia y cuando queremos corregirlo también cometemos estos excesos que usted nos acaba de mencionar. Es complicado, doctor. Usted ha sido magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Cuán difícil es? Porque claro, un ciudadano común y corriente dirá, pero que lo metan a la cárcel, que lo saquen. No es tan simple, pero ¿cuán complicado es, doctor, por favor? Bueno, hay complejidades debido a que nuestra legislación procesal es anacrónica. ¿Por qué digo anacrónica? Porque está sustentada en el predominio, si quiere usted, de formalismos, de ritualismos, que hay que hacer este acto, si no se hace, se anula, etcétera. Lo que tiene que buscar un sistema judicial a través del juez o del tribunal es la verdad material y la justicia material, no la justicia formal. De manera que las decisiones tienen que ser razonables y justas, no solamente legales encuadradas en una ley que es arbitraria, por lo tanto la decisión es injusta. Ahora, reitero, es complejo, pero no es difícil. Lo que sí es que quien tiene que impartir justicia tiene que estar dotado de un conjunto de capacidades, de idoneidades. Es diferente ser abogado a ser juez. No todo brillante abogado ha de ser necesariamente un buen juez, porque reitero, para ser juez tiene que tener, primero, desde autoridad moral, su hoja de vida tiene que ser impecable, porque con la autoridad moral, con el ejemplo, se imparte justicia. Segundo, tiene que tener experticia, capacidades en identificar con claridad y presión cuál es el problema que le plantean una demanda. Y es una de las falencias en nuestros jueces actuales. Segundo, tiene que tener la capacidad, la experticia de formular una solución al problema planteado que sea razonable, que sea encuadrada en la Constitución, que sea respetuosa de los derechos y que busque el equilibrio, el justo medio. Luego tiene que tener la capacidad de interpretar la norma, porque no es leer y aplicar el sentido literal de la norma, sino interpretarla para encontrar su verdadero significado, aplicar el sistema de precedentes y argumentar la decisión, explicar a las partes por qué uno tiene razón y el otro no tiene la razón, para que la persona lea esa sentencia, diga, efectivamente no tenía razón, y no le cuenten el cuento de que el juez es prevaricador. Entonces, mucho depende de la voluntad, de la vocación del profesional a impartir justicia. Wow, me quedé en la mitad de los requisitos de las capacidades, doctor. Complicado impartir justicia. Un juez tiene que tener mucha formación, pero además también tiene que haber mucho de esto que usted nos está explicando. Esto de ser ejemplo, ¿no? De ser ejemplo. Ahora, doctor, en el caso de los magistrados que ahora han sido cesados, formalmente, ¿de qué podrían ser acusados o de qué están siendo acusados para llevar adelante un proceso en su contra?
qué delitos habrían cometido en este tiempo de autoprórroga y claro, la misma autoprórroga ya. ¿Qué corresponde? Alguien hablaba de juicio de responsabilidades, alguien hablaba de... Incluso hay gente que dice no va a haber ningún juicio porque había un acuerdo político para este cese. ¿Qué prima, por favor? En primer lugar, ellos ya están denunciados y hay un juicio penal abierto en su contra por los delitos de acoso político contra las dos magistradas, Prudencio y Vilca, y delito de falsedad ideológica, de haber incorporado a documentos verídicos hechos falsos. Esto está en trámite, tiene que proseguir. El fiscal general ha anunciado anoche que hoy día le van a informar cuánto ha avanzado. Han pasado muchos días y no está funcionando, porque aprovecho entre paréntesis para decir que también hay crisis en el Ministerio Público y necesitamos reformar el Ministerio Público desde el sistema de designaciones, el cumplimiento de funciones. Es un otro tema que nos debería dar una entrevista porque está en crisis el Ministerio Público. No cumple a cabalidad su labor. Segundo, el Ministerio Público, de oficio a través de un fiscal de materia, tiene que abrir acción penal contra estos 5 ciudadanos por el delito de usurpación de funciones, porque desde el 1 de enero a esta parte han usurpado funciones que no les compete, ya que el mandato que le otorgó el pueblo fue hasta el 31 de diciembre del 2023 por 6 años. Eso ha fenecido, por lo tanto, han usurpado funciones. El delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, porque al emitir esa declaración constitucional 0049-2023, primero, han juzgado en causa propia, infringiendo el artículo 120, parágrafo primero del derecho al juez natural. Nadie puede juzgar en causa propia. Además, en una declaración constitucional donde el problema era verificar si el proyecto de ley era conforme a la Constitución o no, ellos han entrado a juzgar un tema que no era parte del proceso y enumeraría. Entonces hay este delito de resoluciones contrarias a la Constitución. Hay el delito de prevaricato, es decir, haber emitido una decisión en contra, manifiestamente contraria a la Constitución y las leyes. Ahora, ¿cómo deben ser juzgados? No mediante juicio de responsabilidad. El juicio de responsabilidad se aplica a los magistrados que están en ejercicio para removerlos, destituirlos y mandarles a la jurisdicción ordinaria, porque son las máximas autoridades. Ellos han dejado de ser magistrados, no son magistrados, son ex magistrados, por lo tanto tienen que ser juzgados como cualquier otro ciudadano y directamente en la jurisdicción ordinaria a través de un fiscal de materia que someterá la investigación al juez cautelar. Si formula la acusación, irá a un tribunal de sentencia penal como cualquier otro ciudadano. Finalmente, sobre que hay un pacto para su salida, no quiero creer eso. Siempre pongo el beneficio de la duda, no creo que decir, porque eso sería grave, porque con eso no cambiaríamos la justicia manteniendo impunidad. Parte de la crisis de la justicia son las denuncias de corrupción que nunca han sido investigadas y sancionadas, que la justicia se ha instrumentalizado para desplegar persecución judicial donde se han prestado fiscales, policías, jueces, vocales, magistrados. Ellos tienen que ser investigados, tienen que ser sometidos a juicio penal y tienen que ser sancionados. Además, tienen que reparar los daños causados. ¿Para qué? Para que a futuro, de aquí en adelante, no se repitan ese tipo de acciones arbitrarias, ilegales, que tanto daño le hacen a la población, a la democracia y al Estado de Derecho. Bien, ojalá, como usted dice, doctor, nunca se repita. Voy terminando la entrevista con este par de preguntas. Primero, ¿la cantidad de magistrados que tenemos es suficiente? ¿Debemos de completarla con la elección para tener, digámoslo así, el número completo de los magistrados? ¿En qué varía la cantidad de magistrados? ¿Disminuye la capacidad de esta instancia en función del servicio a la población? Por favor, usted. A ver, en primer lugar, la actual ley 027 del Tribunal Constitucional en su artículo
13, modificado el año 2017, determina que el Tribunal Constitucional está conformado por 9 magistrados. No es la Constitución, sino la ley. Ante esta emergencia, por consecuencia de las decisiones arbitrarias de esos autoprorrogados, de esos usurpadores, el Tribunal Constitucional tiene solo 4 magistrados porque esos usurpadores dejaron sin efecto la convocatoria de elecciones y en 5 departamentos para ellos quedarse en el cargo. Entonces tenemos 4 magistrados titulares. ¿Qué hay que hacer? Urgente. En el día debería estar la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobando una ley para modificar ese artículo 13 de la Ley 027, señalando que el Tribunal Constitucional está integrado por 5 magistrados. ¿Para qué? Para que los 4 magistrados hagan sala plena y sigan trabajando, despachando las causas. En la primera época, recordará usted, el primer Tribunal Constitucional, del que tuve el honor de ser parte, pero que era diferente, éramos 5 magistrados y atendíamos sin retardación de justicia, porque nosotros trabajábamos los 7 días de la semana, 15 horas al día, era nuestra obligación. No nos pasábamos viajando en seminarios, en cursitos, ni haciendo protagonismos mediáticos que lo hacen hoy. Nuestro presidente, el recordadísimo gran maestro Pablo Dermisaki, decía: los jueces hablan a través de la sentencia, no a través de la prensa. Hoy hablan a través de redes sociales, de la prensa, que es otra cosa que hay que observar. Ahora, esta ley que estoy proponiendo, que modifique el número reduciendo a 5, también habilite a los 4 magistrados suplentes que han sido elegidos para que conformen una sala liquidadora. ¿Qué es esto? Esa sala se va a encargar de regularizar resolviendo esos expedientes que están acumulados y los 4 titulares van a estar resolviendo una parte de los acumulados y lo que ingrese de aquí para adelante. Pero eso no es basta. No es, en mi criterio, prudente elegir por voto popular a los 5 magistrados que faltan. ¿Por qué? Porque hemos constatado que la elección por voto popular no sirve, ya que para elegir los candidatos son seleccionados en la asamblea con criterios políticos, de afinidad ideológica y política, que luego hacen campañas subterráneas, se comprometen con las organizaciones sociales como las Bartolinas, como el CSUD-CB, sindicatos, etcétera, y luego los magistrados no pueden designar siquiera una secretaria, un abogado letrado, porque les deben el favor y tienen que nombrar al que esas organizaciones les sugieren. Entonces, la elección por voto ha debilitado al extremo la independencia. Por lo tanto, sería un grave error volver a hacer elecciones. Además, una elección judicial no se puede juntar con las elecciones subnacionales como ha anunciado el vicepresidente, porque el artículo 182, parágrafo 2 de la Constitución dice que la elección judicial tiene que ser única y exclusiva, no se puede juntar con otra elección, precisamente para no contaminar políticamente la elección. Si vamos a elegir gobernadores, asambleístas y magistrados, van a hacer campaña política al final y vamos a elegir nuevamente políticos y no magistrados. Y además, por eso no puede ser. Pero además no hay tiempo, porque un proceso para elegir magistrados requiere primero que la Asamblea Legislativa seleccione mediante un procedimiento de examen de competencia, concurso de méritos a las y los candidatos. Eso lleva tiempo y las elecciones subnacionales ya son en marzo. Y luego se tiene que convocar, organizar. Entonces, si se convoca elecciones y no se puede hacer con las subnacionales, recién vamos a estar votando en el mes de julio o agosto, cuando lo que corresponde, en mi criterio, es reformar parcialmente la Constitución, como propusimos los juristas independientes, para cambiar el sistema de selección y designación, de manera que esa designación sea previa comprobación pública de ese conjunto de idoneidad o requisitos que le mencionaba rato antes, de manera que sean designados aquellos profesionales de destacada trayectoria, no solo profesional, sino personal y conocimiento
conocida públicamente. Entonces, esa reforma constitucional se puede hacer en la Asamblea a través de un acuerdo nacional, aprobando la ley máximo hasta el 10 de diciembre. Ahora, por mandato de la Constitución, ese proyecto tiene que ser revisado por el tribunal, los magistrados van a despachar, declarar la constitucionalidad y se tiene que consultar al pueblo. Esa consulta, que es referéndum, sí se puede juntar con la elección subnacional. Entonces, tengamos una papeleta para elegir gobernador, otra para asambleístas, otra para alcalde, otra para concejales, y una papeleta con dos preguntas. La primera, ¿está usted de acuerdo en transformar estructuralmente la justicia? Dos, ¿está usted de acuerdo en reformar parcialmente esta Constitución para transformar la justicia? Si el pueblo dice sí, en abril ya implementamos ese nuevo sistema de selección y designación de magistrados y hasta el mes de mayo tenemos magistrados probos que completen a los 4 que están elegidos. Y en adelante, cuando estos 4 terminen su función, se aplicará el nuevo sistema. Eso es lo que yo pienso. Obviamente, es apenas una opinión, hay muchas otras. Ojalá que no volvamos a equivocarnos, porque al elegir por voto nos hemos equivocado y el resultado es el desastre judicial que tenemos. Doctor, me quedó una duda y me parece importante este aporte, lo vamos a socializar seguramente con otros invitados. A propósito, usted decía una ley que la Asamblea debería de estar ya trabajando, mínimamente impulsando para la labor de los 4 magistrados que quedan. Sin esta ley, ¿no pueden obrar o su trabajo puede ser observado? No, pueden obrar. Lo que no pueden hacer es conformar sala plena, porque la ley 027 dice que siendo 9 los magistrados, la sala plena se conforma con la asistencia de 6 magistrados. Y en este momento solo hay 4 magistrados. Por eso hay que cambiar el número de magistrados que establece el artículo 13 de la ley 027, que es la ley del Tribunal Constitucional. Hay que reducir a 5. Si son 5 los magistrados, 4 hacen sala plena y van a despachar asuntos de fondo. Pero esto no quiere decir que estos 4 no puedan trabajar. Esos 4 van a conformar comisiones de admisión para admitir o rechazar los recursos, las acciones. Esos 4 se van a organizar en salas y van a seguir despachando las acciones de libertad, acción de amparo, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento, acción de popular, porque se resuelven en salas. Lo único que no van a poder resolver son acciones de inconstitucionalidad, recurso contra tributos, recurso directo de nulidad, porque eso se resuelve en sala plena y no pueden hacer sala plena si se mantiene que son 9 y 4 no hacen mayoría, por tanto eso obstaculizaría. Por eso es importante y urgente que la Asamblea se ponga a trabajar esa ley. Qué importante. Seguramente, doctor, usted en su experiencia y nosotros viendo un poco la gestión pasada, en varios momentos se ha requerido que el Tribunal Constitucional y los magistrados en sala plena resuelvan dudas sobre si algo que está ocurriendo es o no constitucional y seguramente esto va a ser requerido. Doctor, a tiempo de agradecerle por la entrevista y por este contacto también, mi última consulta tiene que ver con ya su criterio que usted ya nos anticipaba hace instantes nada más, de la justicia en nuestro país. Hubo una cumbre, un encuentro. ¿Cuán útil? Alguien me decía ayer, hablábamos con un colega suyo, me decía, bueno, cumbres han habido muchas. Aquí no pasa por cuántas veces nos reunimos, sino cuánto se empieza a ejecutar lo que se acuerda. ¿Qué piensa usted, doctor? Nuevo gobierno, estamos a 20 días del gobierno nuevo, los cambios que se tienen, los cambios que se esperan. Hay gente que está empezando a decir que están tardándose un poquito. ¿Cómo vio usted, doctor, por favor? Voy por partes. Primero, que puede haber cumbres y cumbres, y depende en qué cumbre. Puede ser cumbre de Illimani o de Sajama. Hay que seleccionar la cumbre exacta. De acuerdo. Yo creo que cuando se hacen cumbres, lo importante es qué se va a tratar en la cumbre y luego cómo se va a implementar lo que se ha tratado y resuelto en la cumbre. Recordará que se hicieron cumbres cuando don Evo Morales Ayma era presidente. Desde el Colegio de Abogados, en mi condición de presidente, en un aniversario de abogados, yo pedí públicamente la cumbre, pero la ministra me respondió diciendo que la justicia gozaba de buena salud.
y a los pocos días el presidente la desmintió y dijo que había crisis y convocaron una cumbre, pero fue un monólogo de sus organizaciones sociales, y no de quienes están directamente involucrados en la actividad judicial. La cumbre tenía que ser un diálogo nacional del órgano judicial y sus organismos en lo que corresponde a la impartición de justicia. Debería estar presente el Ministerio Público para asumir el compromiso de respetar la independencia judicial y no abrir procesos contra los jueces cuando no consiguen su resultado. Deberían estar presentes las facultades de derecho para cambiar la formación del profesional abogado que ahí no está bien manejado. Deberían estar los colegios de abogados que tienen que hacer el control al ejercicio ético y la idoneidad del servicio de la abogacía. Debería estar el órgano ejecutivo en lo que le concierne, asignar un presupuesto suficiente como a un órgano de poder, porque es uno de las grandes causas de la crisis. Debería estar el legislativo para asumir una agenda legislativa de reforma de los códigos sustantivos y los procesales. Y deberían estar las organizaciones no gubernamentales y fundaciones que trabajan en materia de defensa de derechos humanos y materia de justicia. Allá, como se tienen diagnósticos de cómo está la crisis, se sabe cuáles son las causas, perfilar las alternativas de solución para implementarlas. Y es lo que no se hizo. Se conformó una comisión de seguimiento e implementación de sus acuerdos que no enfrentaban estructuralmente el problema, pero además esa comisión presidía el Ministerio de Justicia, lo cual es injerencia del Ejecutivo a la independencia judicial. Y fracasó. Ahora, hace poco el presidente del Tribunal Supremo muy apresuradamente ha convocado una cumbre donde estaban 500 personas con 6 ejes o con 4 ejes temáticos que no abordan el problema estructural. Uno de los problemas era el presupuesto, pero no de manera estructural, simplemente que nos den el 5%. ¿Para qué y cómo vas a invertir? ¿Cómo vas a manejar ese 5%? ¿Y cómo vas a garantizar que este año te den 5 y al año no te den 5, sino te den 1? Eso pasa por una reforma constitucional. Y bueno, seguramente muchos, por ejemplo, los que fuimos juristas independientes y trabajamos el tema, no fuimos invitados seguramente porque no cubrimos las expectativas del presidente del Tribunal Supremo o no tenemos suficiente capacidad, pero no estuvimos en la cumbre, lo cual no descalifica, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que en esa cumbre no se ha enfrentado el problema estructural de la crisis a partir de las causas, ni se ha perfilado una hoja de ruta crítica con las acciones inmediatas, mediatas y de largo plazo que requieren ser adoptadas para transformar estructuralmente, no para poner parches ni remedios parciales, porque hay una crisis estructural. El presidente ha dicho que el Estado es una cloaca que nos ha dejado ante el gobierno. Yo diría que el sistema judicial se parece a una cloaca. Está ahí implicada por denuncias graves de corrupción, cobro de dinero para sentencias, para adelantar sorteos, en el Tribunal Constitucional para obtener medidas cautelares, pero y nunca se han investigado ni se han sancionado. El sistema de carrera judicial no funciona, la legislación es inadecuada, el ejercicio profesional no está controlado porque quisieron liquidar los colegios de abogados y levantaron la colegiatura obligatoria. El ministerio tenía que implementar tribunales disciplinarios que nunca implementó. Entonces, hoy hay que enfrentar estructuralmente a partir de las 5 causas que son causas de orden económico, causas de orden institucional, causas de orden político, de orden legislativo y de orden académico, y haciendo una hoja de ruta crítica que nos permita. Ahora, tampoco seamos severos con el gobierno, son 20 días, ha tomado la decisión de suprimir el Ministerio de Justicia, que yo lo he aplaudido porque desde ese ministerio se orquestó el secuestro del órgano judicial por el poder político, se orquestaron las persecuciones judiciales con fines políticos, se encarcelaron a personas inocentes, se orquestó el fraude electoral del 2019, etcétera, etcétera. Pero bueno, el presidente ha creado viceministerios, un viceministerio de seguridad jurídica y defensa legal, si mal no recuerdo, de derechos humanos. Ese viceministerio tiene que coordinar con el órgano judicial y convocar a una
una reunión nacional de estos actores que he mencionado sobre la base de un proyecto, de una propuesta, de una hoja de ruta crítica, que se pongan de acuerdo y se comience a implementar las medidas urgentes, inmediatas, para enfrentar esta crisis, que no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, nos va a llevar tiempo, pero hay casos muy urgentes, por ejemplo, hacer auditorías a procesos de designación de jueces, hay que hacer auditorías a procesos disciplinarios, hay que hacer auditorías a sentencias y procesos judiciales que se han tramitado ilegal y arbitrariamente. Hay que reformar urgentemente de manera parcial la Constitución, hay que reformar urgente la Ley 025, hay que aprobar urgente una ley del sistema de carrera judicial para proceder a la evaluación de desempeño de los actuales jueces, para reconducir el sistema de carrera judicial que la ley la ha mutilado. Entonces, este es el criterio que yo tengo sobre esta temática. Doctor José Antonio Rivera, le agradezco mucho por su tiempo y por explicarnos esto. Nos deja pero muy picados, le diré, para seguir conversando y preguntándole sobre otros aspectos que nos parecen importantes. Uno que me quedó pendiente y le voy a tomar la palabra sobre el Ministerio Público, conversar sobre cómo estamos, qué corregir y también es importante, escuchaba en alguna entrevista a hacer varias definiciones de lo que es justicia, y además de lo que la gente espera que sea justicia también. Pero bueno, va a ser tema de otra conversación. Doctor, gracias por su tiempo, de verdad, qué amable usted. No, al contrario, yo soy el agradecido y hasta cualquier otro momento, cuando guste, hablamos de este tema, profundizamos, hablamos del tema del Ministerio Público y también de la policía, porque la policía tiene el monopolio de la investigación criminal y la Constitución no le da ese monopolio. Yo tengo una propuesta al respecto de que las facultades de Derecho tienen que crear la carrera de investigador forense científico y que la investigación criminal hagan personas expertas en la materia. Y no como actualmente personas en muchos casos improvisadas que no ni siquiera tienen experticia de hacer un interrogatorio. Pero ahí dejamos en agenda y cuando guste nos sentamos a dialogar, porque creo que la opinión pública requiere de orientación y que este es el momento en que todos tenemos que poner de nuestra parte para cambiar. No dejemos las cosas solo a los políticos. Muchos de ellos tienen intereses y no lo van a hacer porque un sistema judicial en crisis les conviene. El anterior gobierno le convenía tener ese sistema judicial en crisis para manipularla. Entonces, la sociedad civil que Bien, hemos tenido este corte en nuestra señal. Vamos a agradecerle al doctor José Antonio Rivera por esa comunicación. Qué pena. Hemos tenido este corte en nuestra comunicación que teníamos en esta última parte con el doctor José Antonio Rivera.